Muy bien, amados, gloria a Dios, un gozo estar con vosotros. Gracias, pastor, también por la invitación, Juan Manuel. Somos amigos desde hacía más de un año. Un gozo estar aquí con vosotros. No esperaba tanta gente esta tarde, precisamente, no en una charla sobre disciplina y membresía en la iglesia local. O estáis mal de la cabeza o estáis muy santificados. Así que me alegra mucho que estéis aquí conmigo hoy. Pues yo sé que sois aquí de Cataluña, yo soy irlandés y llevo más de 10 años viviendo en Andalucía. Así que tengo un acento un poco raro. Así que por favor, tened misericordia de mí. Si suelto algo raro, os pido pues paciencia en el amor del Señor. Pues estamos aquí hoy. Primeramente vamos a arrancar con una enseñanza y luego tendremos un breve descanso y después os predicaré la palabra. Así que en esta primera enseñanza espero que tengáis boli y papel porque voy a soltar mucho material bíblico que a lo mejor luego podéis estar estudiando aquí en iglesia, en vuestras iglesias respectivas. Así que vamos a empezar con una enseñanza. Sí, si tenéis boli y papel, mejor ya sacarlos porque van a hacer falta para esta primera sesión. La segunda sesión ya será una predicación de la palabra. Así que bien, vamos a arrancar con esta primera sesión y vamos a dividirlo en dos bloques, dos puntos principales con sus respectivos subpuntos. Primer punto, membresía de la iglesia, y vamos a arrancar con el tema de membresía. Y luego, punto número 2, la disciplina en la iglesia local. Y en cuanto al primer punto que vamos a arrancar ahora, membresía de la iglesia, tenemos 5 subpuntos y son los siguientes. La membresía de la iglesia. Número 1, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Número 2, ¿qué es un miembro de la iglesia? Así que, ¿qué es la iglesia? 2, ¿qué es un miembro de la iglesia? 3, ¿es bíblica la membresía? ¿Es bíblica? Y voy a dar 10 argumentos bíblicos para defender la idea de la membresía bíblica. Número 4, ¿por qué es importante la membresía? Porque es importante. Y número 5, ¿qué conlleva la membresía? Vamos a ver 5 verbos clave de las Escrituras. Repito rápidamente. 1, ¿qué es la iglesia? Lo conocimos en Andalucía. ¿Qué? ¿La iglesia? ¿Esto qué? Número 2, ¿qué? Un miembro de la iglesia. Número 3, ¿es bíblica la membresía? Número 4, ¿por qué es importante la membresía? Y número 5, ¿qué conlleva la membresía? Vamos a estar moviéndonos pues en este marco, en esta primera sesión, y luego en el segundo punto sobre la disciplina os indicaré los subpuntos cuando lleguemos al segundo punto. Pues el texto lema para esta tarde y luego para la predicación se encuentra en Hechos 2, versículo 42, y dice lo siguiente: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta va a ser la frase lema de esta enseñanza y luego de la predicación. Pues vamos a empezar entonces definiendo la primera palabra. ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia es una comunidad de creyentes. Es una comunidad de creyentes que se reúne regularmente con el fin de adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas, a saber, el bautismo y la Santa Cena. Repito, la iglesia es una comunidad de creyentes que se reúne con regularidad para adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas, a saber, el bautismo y la Santa Cena. Y vamos a empezar dando 6 descripciones paradójicas de la iglesia. La iglesia es universal y local. La iglesia es visible e invisible. La iglesia es orgánica e institucional. Así que os voy a dar 3 versículos bíblicos para respaldar todo lo que acabo de decir, pero solamente voy a leer uno de ellos para no malgastar mucho tiempo. Primero, la iglesia es local y universal. Pues primero empezamos diciendo que la iglesia es universal. Un texto, Efesios 1, 22, 23 dice: Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Jesús pues es la cabeza del cuerpo universal llamado iglesia. Él es la cabeza no solamente de la iglesia aquí en Cataluña, sino más allá en todo el mundo. 2 versículos más que podéis usar en este sentido son Efesios 5:23 y Colosenses 1:22. Pero la iglesia, además de ser universal, es local también. Un versículo para comprobar esta idea. Hechos 9:31 dice que las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, Judea, la parte sureña de Israel, Galilea, la parte norteña, Samaria, el punto central. Así que tenemos una iglesia universal en un sentido, pero iglesias locales en Judea, en Galilea y en Samaria. 2 textos más que respaldan esta idea.
1 Corintios 16, 19 y el primer versículo de 1 de Tesalonicenses. Así que la iglesia es tanto local como universal. Y tú demuestras tu fidelidad a la iglesia universal siendo fiel a tu iglesia local. Si tú no estás comprometido con una iglesia local, no estás comprometido con la iglesia universal. Número 2, la segunda paradoja, la iglesia es tanto visible como invisible. Es local y universal y es visible e invisible. Empezamos pues con la invisibilidad de la iglesia. Segunda de Timoteo 2:9 dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Nosotros como pastores podemos ser engañados. Pensamos a veces que hay ovejas entre nosotros y en realidad son cabras. Pero Dios conoce quiénes son los suyos porque Él ve el corazón. Dios conoce a la iglesia. La iglesia es un fenómeno invisible y Dios conoce a los suyos. 2 versículos más en esta línea, Hebreos 12:23 y 1 de Juan 2:19. Pero la iglesia no es solamente algo invisible, sino que es visible. Es algo que podemos ver. Hoy aquí estamos congregados como iglesia y es un fenómeno visible. Nos estamos viendo unos a otros. Yo no soy un fantasma, yo no soy Casper. Vosotros podéis verme, es un fenómeno visible. Una prueba de esta idea se encuentra en Mateo 18:17, donde Jesús dice a los discípulos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Es decir, hay un cuerpo visible, empírico, llamado iglesia, a la cual podemos recurrir en momentos de disciplina eclesial. También podemos citar Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea. Es decir, el mundo ve nuestra unidad visible y a raíz de esta unidad visible se abre al Evangelio. Otro texto en esta línea es 1 Corintios 14, versículo 23. Y finalmente la tercera paradoja. La iglesia es local y universal. La iglesia es visible e invisible. Tercera paradoja, la iglesia es orgánica e institucional. Y cuando digo la iglesia es institucional, suelo recibir pocos amenes, pero es bíblico. La iglesia es tanto orgánica como institucional. En primer lugar, la iglesia es orgánica porque metafóricamente hablando es la familia de Dios, es un organismo vivo. Efesios 2:19, Efesios 5:32 dice que es la esposa de Cristo, un hermoso reflejo de una relación orgánica. Y somos un sacerdocio santo, 1 Pedro 2:5-9. Pero además de ser un fenómeno orgánico, personal, con personas, es un fenómeno institucional. Y es este punto que los creyentes postmodernos emergentes han quitado de su teología. La iglesia también tiene una estructura que tenemos que respetar. Por ejemplo, versículos para apoyar esta idea. 1 Corintios 3:9 dice que la Biblia es el edificio de Dios. 1 Timoteo 3:15, el texto que nos leyó el pastor, la iglesia es columna de verdad, baluarte de la verdad, términos impersonales que implican estructura, rigidez. Es una casa espiritual, según 1 de Pedro 2:5. Así que la iglesia sí tiene este elemento orgánico, personal, somos amigos, nos llevamos bien, pero hay estructuras, hay normas y cuando no se cumplen las normas hay consecuencias. Una buena ilustración para respaldar esta idea de una iglesia como orgánica y una institución es el cuerpo humano. Todos vosotros aquí tenéis órganos vitales y también tenéis esqueleto. Ahora bien, si vosotros no tuvierais órganos vitales, ¿cuál sería el problema? Exactamente, estaréis muertos, no estaréis vivos. Necesitáis pues los órganos vitales. Pero si no tuvierais esqueleto, ¿dónde estaría el problema? Sí, seríais una asquerosa masa amorfa y por el suelo roja, asquerosa, ¿no? Necesitamos órganos vitales y necesitamos esqueleto. En la iglesia también necesitamos el elemento orgánico, desde luego que sí, pero también esqueleto. La disciplina tiene que estar en lugar. Hay una institucionalidad dentro de la iglesia. Así que, ¿qué es la iglesia?
La iglesia, para empezar, es una comunidad de creyentes que se reúne regularmente con el fin de adorar a Dios, con el fin de oír el evangelio predicado y con el fin de participar de las ordenanzas, a saber, el bautismo y la Santa Cena. Y hemos empezado diciendo que la iglesia es tanto local como universal, visible como invisible, orgánica como institucional. Bien, segundo punto, ¿qué es un miembro de la iglesia? Bien, un miembro de la iglesia es una persona que está públicamente reconocida por una iglesia local como un miembro de la familia de la fe. Es decir, un miembro del cuerpo de Cristo no es aquel que te dice por la calle, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. No, un miembro es alguien que ha sido reconocido como tal por la autoridad delegada a una iglesia local delante de Dios. Por ejemplo, yo soy británico y anteayer tuve que coger un vuelo. No pude presentarme delante de la puerta de embarque diciéndole a la mujer, yo soy británico, permita que yo entre en este avión. Ella quiere ver mi documentación, pero para que yo de verdad compruebe mi naturaleza británica, ¿qué tengo que hacer? Ir a la embajada, y la embajada dice, este pelirrojo tan guapo y hermoso, él es británico, puede volar libremente. Yo me presento con la documentación, señora, yo soy británico y me permiten subir al avión, ¿entendéis? De la misma forma en la iglesia del Señor, tú no eres un miembro porque vas por ahí, yo soy miembro de la iglesia, yo pertenezco a la iglesia universal. No, eres un miembro si un cuerpo local de creyentes en sumisión al Señor te ha reconocido como miembro. Y para ser miembro de la iglesia, entonces, ¿qué hace falta? 5 claves en este sentido. Número 1, tenemos que asegurarnos, y aquí también sé que hay pastores presentes, eso es muy importante. 1, asegurarnos de que el prospectivo miembro entiende, cree y ama el evangelio. Si no crees el evangelio, no puedes ser un miembro de la iglesia. Eres un hijo del diablo. En el evangelio, creyendo el evangelio de Cristo crucificado y resucitado, puedes ser un miembro de la iglesia. Número 2, necesitamos asegurarnos de que el prospectivo miembro lleve una vida arrepentida, sumisa y fructífera. Por lo tanto, es una buena idea para las iglesias locales dar un marco de tiempo, un margen, 6 meses, 7 meses, 8 meses, para conocer a la persona, estudiar su vida, fijaros en cómo habla, qué son los afectos de su corazón antes de permitir que esta persona entre en membresía. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, están 1 mes, 2 meses y luego se largan. Una verdadera oveja de Cristo va a permanecer en la iglesia del Señor. Número 3, asegurarte de que el candidato, el prospectivo miembro, ha sido bautizado en obediencia al mandato de Jesucristo. Si tú, por ejemplo, me dices a mí que crees en el Señor Jesucristo y no has sido bautizado todavía, estás en desobediencia. Porque Jesús no te dijo, mira, si te parece bien, bautízate, si te sientes bien, si te animas, bautízate. Él dice, bautízate. Es un mandato, es un orden del Señor. Y tú demuestras tu sumisión al Todopoderoso sometiéndote al bautismo. Te bautizas en el nombre de Dios. Nadie puede entrar en membresía de la iglesia si no ha sido bautizado. Número 4, asegurarte de que el prospectivo miembro está de acuerdo con la confesión de fe de la iglesia. Y en un momento, en esta tarde en la predicación vamos a centrarnos en las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y además de la confesión de fe, es una muy buena idea, y gracias a Dios ya en España cada vez más iglesias están instituyendo un pacto de miembros. La diferencia fundamental entre una confesión de fe y un pacto de miembros es que la confesión de fe tiene que ver con teología. ¿Qué creemos? La Trinidad, doble naturaleza de Cristo, inspiración de las Escrituras, salvación por gracia a través de la fe. El pacto de miembros, sin embargo, tiene que ver con nuestra vida, nuestro comportamiento. Porque uno puede ser un todólogo, un teólogo excelente, magistral, y luego vivir una vida vergonzosa y de desgracia. Y el pacto de miembros protege el testimonio personal de la iglesia y no permite que nuestros miembros vivan de forma desgraciada. Así que es importante que el miembro firme un pacto de miembros y la confesión de fe antes de disfrutar de los privilegios de membresía. Y finalmente, pues en nuestra iglesia local somos congregacionalistas y por lo tanto nosotros también tenemos una votación congregacional.
Entendemos que es la iglesia, la responsabilidad corporal de la iglesia, recibir a los nuevos miembros. ¿Por qué? Porque yo soy pastor. Yo puedo ser engañado. Y nuestro consejo también puede ser engañado. Viene un prospectivo miembro, me hace a mí la pelota, me gustan tus sermones, pastor, eres muy ungido, tienes mucho fuego, y me cae muy bien. Pero a lo mejor esta misma persona está destrozando a otros hermanos y hermanas de la congregación. Entonces tiene que ser un sentir de todo el pueblo antes de permitir que dicha persona entre en membresía. Repaso pues la lista. 1. Asegurarnos de que el miembro entienda el evangelio. 2. Que lleve una vida santa, arrepentida delante de Dios. 3. Que haya sido bautizado en obediencia al Señor. 4. Que esté de acuerdo con la confesión de fe y un pacto de miembros. Y según tengo entendido, pastor, tenéis aquí pacto de miembros para entrar en membresía, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Y número 5 también, en nuestra iglesia pues votamos por los nuevos miembros. Y una vez pues cumplidas estas 5 medidas, si la persona entra ya en plena comunión con la iglesia, puede disfrutar de los privilegios de cualquier otro miembro. Puede participar en un ministerio público, puede tomar los elementos del pan y el pan y el vino el domingo por la mañana. Y desde luego, si es una visita de una persona que es miembro de otra iglesia un domingo por la mañana, también abrimos la mesa para que participen. Así que, ¿qué es un miembro? Un miembro es alguien que ha sido reconocido públicamente como miembro del cuerpo de Cristo. No eres miembro porque tú dices que eres miembro. Eres miembro porque una iglesia local te está respaldando. Así que número 1, ¿qué es la iglesia? Es una comunidad de creyentes que se reúne regularmente con el fin de adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas. 2, ¿qué es un miembro? Es alguien reconocido públicamente por una iglesia como un miembro del cuerpo de Cristo. Ahora número 3, tercer subpunto, es bíblica la membresía. Y aquí voy a daros 10 citas bíblicas para demostraros que la membresía es bíblica. Hay algunos de nuevo muy postmodernos hoy en día que no quieren someterse a nadie, están en contra de las instituciones, pero en la Biblia también hay normas, hay reglas, hay instituciones. Empezamos pues con el primer texto, Mateo 18:17, que dice lo siguiente, en un caso de disciplina. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Mateo 18, versículo 17. Cristo entonces presupone la existencia de un cuerpo de hermanos y hermanas con nombres y apellido, y nosotros tenemos que ir a ellos cuando una persona que no quiere someterse a la disciplina eclesial, cuando no quiere hacernos caso, tenemos que ir a este cuerpo, a esta iglesia para comentar el caso. Entonces aquí Cristo está presuponiendo la existencia de un cuerpo de creyentes con nombre y apellido que van a poder excomulgar a dicho miembro no arrepentido de su comunión. Tenle por gentil y publicano. Está hablando de excomulgación. Texto número 2, Hechos 2:41. Los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían todos juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, a finales de Hechos 2, Lucas nos dice que ¿cuántas personas fueron añadidas a la iglesia? 3,000. No dice 300,000, no dice 3, no dice 30, dice 3,000. ¿Por qué? Porque Lucas es un historiador y seguramente tenía acceso a documentos donde tenían listas de membresía de la iglesia y podía luego escribir en su evangelio, se añadieron unos 3,000 aquel día a la iglesia. La iglesia no era una masa indefinida. Por ejemplo, incluso antes del día de Pentecostés, sabemos también la cantidad de personas que había en el aposento alto, a saber, 120 personas en el aposento alto, no 120,000. Un grupo definido, contado, con nombres y apellidos. Entonces tenemos listas de membresía también en el Nuevo Testamento. Tercer versículo, Hechos 6, versículo 3, Hechos 6, 3, que dice: Buscad, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces la iglesia tienes que escoger a 7 varones. ¿Pero de dónde? Entre vosotros.
había un cuerpo, había una iglesia, había una membresía, y entre los miembros tenían que escoger a 7 varones. No tenían que ir ahí a la panadería o la pizzería para escoger a 7 personas. Personas de la iglesia, personas en membresía, y de este grupo fueron elegidos los 7 diáconos. Así que los diáconos son reconocidos porque ya están en membresía. No podemos conceder autoridad en la iglesia a nadie que no sea un miembro de ella. Número 4, Hechos 20:28. Pablo está hablando en Éfeso y dice a los ancianos: mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos, por cierto, en griego, en el Nuevo Testamento, es sinónimo de anciano y de pastor. Obispo, anciano, pastor son términos intercambiables. El Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, los ancianos de Éfeso son ancianos de la iglesia en Éfeso. No son los ancianos de Cataluña. No son los ancianos de Almería. Son los ancianos de un pueblo concreto en Éfeso, a saber, los miembros. Los ancianos de una iglesia no son los ancianos de toda la ciudad, sino ancianos del pueblo que Dios ha entregado a su cuidado, a saber, de los miembros. Texto número 5, Romanos 16, realmente en su totalidad, es un capítulo lleno de saludos para diversos miembros de la iglesia. Es decir, Pablo, cuando redactaba Romanos 16, sabía quiénes eran los miembros de la iglesia. No lo vamos a leer entero porque es muy largo. Texto número 6, vamos a volver a este texto más adelante. 1 Corintios 5, del 1 al 13, es un texto cuando un tipo se está acostando con la mujer de su padre. Y Pablo dice, en este caso de disciplina, dice: no juzguéis vosotros a los que están dentro. Claro, los que dicen hoy en día no juzguéis para no ser juzgados, ¿no? Dice Paul Washer, cada vez que alguien a mí me dice no juzgues para no ser juzgado, yo le digo: no tuerzas la escritura para no ser como Satanás. Nosotros tenemos que juzgar a los que están dentro. Esto es bíblico. Los que dicen por ahí, ay, no hay que someterse a nadie, no juzgar, no son bíblicos. Hay que juzgar a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Pablo dice que la iglesia tiene que excomulgar este sinvergüenza, este cantamañanas que está acostándose con la mujer de su padre. La iglesia pues conoce quiénes son sus miembros, y ya que un hombre está actuando fuera del orden, le tiene que excomulgar. Este mandato presupone membresía. Texto número 7, 1 Timoteo 5:9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. La iglesia entonces de Timoteo, en Éfeso, tenía una lista de mujeres viudas, y tenían que ser sostenidas por la iglesia. Pero si no hay membresía, si no sabemos quiénes son las viudas que pertenecen a la iglesia y quiénes son las viudas que no pertenecen a la iglesia, ¿cómo puede Timoteo redactar una lista de viudas? La lista de nuevo presupone un concepto de membresía bíblica. Número 8, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor, mayormente los que trabajan bien en enseñar y predicar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bien, vosotros sois miembros de iglesias locales. ¿A quiénes tenéis que sostener vosotros? Pregunto. A vuestros pastores, a vuestros ancianos. Vale, yo vivo en Andalucía, yo pastoreo en Andalucía. ¿Vosotros tenéis que sostenerme a mí económicamente? Desde luego que no, porque yo no soy miembro de vuestras congregaciones locales. Ahora bien, si vosotros fuerais miembros de mi iglesia, o si yo fuera miembro de vuestra iglesia, la cosa cambiaría. Pero claro, si queréis darme 50 euros al acabar el culto, yo soy norirlandés, nosotros también somos tipo catalanes, ¿no? un poco tacaños, ¿no? Los norirlandeses, como los escoceses. Así que bien, pero vosotros no tenéis que sostenerme a mí. Vosotros sostenéis al pastor Juan Manuel Vaz, al pastor Marcos que está aquí. Vosotros sostenéis a vuestros obreros, no a todos los ancianos de España. Membresía, sostenéis a los que están entre vosotros. Número 9, Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Amén.
Sujetaos a ellos, amén, amén, porque ellos velan por vuestras almas. Vosotros no tenéis que someteros a mí, porque yo no soy vuestro pastor. Vosotros delante de Dios tenéis la obligación de someteros a vuestros pastores en el temor del Señor. Los pastores de vuestras iglesias locales, someteos, sujetaos a vuestros ancianos, a vuestros pastores. Pero ¿cómo podría la iglesia someterse a los ancianos sin saber quiénes son? Membresía. La membresía nos enseña quiénes son nuestros líderes. Y número 10 más o menos nos dice lo mismo, pero a la inversa. 1 Pedro 5, del 1 al 4, dice que los pastores tienen que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Es decir, entonces, ¿cómo puede un pastor saber quiénes son las ovejas que Dios ha encargado a su cuidado? Membresía. De la misma forma que vosotros tenéis que sostener a Juan Manuel y vosotros que estáis de visita tenéis que sostener a vuestros ancianos, nosotros como pastores tenemos que velar por las ovejas que Dios nos ha concedido. Yo no tengo que velar por vuestras almas. Yo no soy vuestro pastor. Desde luego, si el pastor me comenta, mira, hay un asunto urgente y estamos pidiendo oración de hermanos en España de confianza, pues sí, voy a apuntar y voy a orar al Señor y clamar. Pero mi responsabilidad como pastor es por la grey que yo tengo en Almería. Y de la misma forma, Juan Manuel y Marcos aquí tienen que velar por el rebaño aquí en Hospitalet. Así que también podemos seguir aumentando la lista. Pero no podíamos obedecer Romanos 12 ni 1 Corintios 12 sin ser miembros de una iglesia local. Entonces, 10 razones por las cuales la membresía es importante, es bíblica. Y ahora número 4. Hemos visto 3 cosas. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es un miembro? ¿Es bíblica? La membresía hemos visto 10 argumentos. Podríamos alargar la lista, pero con 10 está bien. Número 4, el penúltimo en este primer punto. ¿Por qué entonces es importante la membresía? ¿Qué más da? Si no hay membresía en la iglesia, ¿qué tal si todos vamos a nuestro aire sin someternos, sin rendir cuentas a nadie? Ahora, de nuevo, 10 argumentos. La primera razón por la que la membresía es importante es, según lo que hemos visto, porque es bíblica. La membresía de la iglesia es bíblica. Y ya que es bíblica, pues es importante. Ese es el primer argumento. Argumento número 2. Clave, número 2. La membresía es importante porque fomenta orden. Orden, una palabrota en nuestros días, ¿no? Orden en el cuerpo de Cristo. Los huesos son tan importantes como los órganos vitales. Sin hueso, tu cuerpo no funciona. Los huesos son imprescindibles. La membresía da estructura a la vida de la iglesia local. Así que 1 es bíblico, 2, da orden. Número 3, la membresía también es importante a la hora de tomar la Santa Cena. Porque cuando yo tomo la Santa Cena, estoy diciendo delante de Dios, estoy en paz contigo, Señor, y estoy en paz con este pueblo que participa de la cena conmigo. Yo ando con este pueblo que está tomando del pan y del vino. Somos un solo cuerpo, un solo pueblo. Entonces, la membresía es importante a la hora de reconocer nuestra necesidad de andar como congregaciones delante de Dios a la hora de tomar la Santa Cena. Número 4, otra palabrota. La membresía es importante porque conlleva un fuerte compromiso. Compromiso con una congregación local. Hoy día estamos en la época de nada de compromiso. No queremos ya casarnos porque no queremos comprometernos. Pero en la iglesia de Dios nos conducimos de otra forma. Un cristiano es una persona comprometida con Dios, comprometida con su pueblo. Una persona que no quiere comprometerse o no ha nacido de nuevo o está enferma espiritualmente. Número 5, la membresía es importante porque nos ayuda a cumplir las metáforas bíblicas que hemos nombrado en el primer punto. Por ejemplo, las metáforas institucionales, orgánicas. Cuando hay membresía, estamos andando en este elemento orgánico e institucional que nos ayuda a hacer justicia a lo que exige el Nuevo Testamento tocante a la membresía de la iglesia. Número 6. La membresía es importante porque nos enseña a quienes debemos amar, servir, advertir y alentar de una manera más comprometida. Efesios 4:11 hasta el 32. Es cierto que yo no soy vuestro pastor.
Yo podría daros un toque de atención en alguna área si veo que estáis pecando. Pero la responsabilidad del pastor aquí es mucho mayor, ya que él delante de Dios ha jurado que va a velar por el bienestar de vuestras almas. Y también no hay que perder de vista que la membresía no solamente es asunto del pastor. En la membresía de la iglesia todos somos responsables de los otros o por los otros. ¿Cómo se dice en castellano? Por los otros. Todos somos responsables los unos por los otros. Entonces no siempre debemos pensar que es el pastor el que tiene que dirigir todo, no. Todos como miembros, si tú ves a tu hermano pecar, tú te acercas a tu hermano, no sacas el móvil, oye pastor, que fulano está pecando, no. Tú te acercas a tu hermano y le reprendes cara a cara. Y vamos a desarrollar esta idea en el punto sobre la disciplina. Entonces tú sabes, si has entrado en membresía de una iglesia y tú ves un miembro andando de forma pecaminosa, tienes una obligación delante de Dios a darle un toque de atención. Esto tiene que ver con tu compromiso con la iglesia local. Número 7, pues esto ya es muy lógico. La membresía es importante porque nos enseña quiénes son nuestros líderes. Bueno, no hace falta explicar esto y tampoco hace falta explicar el 8. La membresía es importante porque nos ayuda a los pastores y a los ancianos a saber quiénes son las ovejas que han sido encomendadas a nuestro cuidado. No somos pastores de todo el mundo, sino de la grey que ha sido encomendada a nosotros. Número 9. La membresía es importante porque permite que haya disciplina en la congregación, la cual guarda, protege a la iglesia de muchas enfermedades espirituales. La membresía presupone o permite que haya disciplina. Tú no puedes poner en disciplina a una persona que no pertenece a la iglesia. La disciplina es para aquellos que han entrado en pacto público con el pueblo de Dios. Y por lo tanto, cuando entras a membresía, estás aceptando ser también disciplinado cuando haga falta. Si una persona no quiere someterse a la disciplina y cada vez que tienen que ponerle en orden se levanta y se larga de la iglesia, pues a lo mejor no ha sido una oveja del Señor. Una oveja se somete a la disciplina. Y número 10, la membresía es importante porque traza una línea clara de separación entre lo que tiene que darse en la iglesia y lo que se da en el mundo. Cuando Dios crea en el principio, divide el mar por un lado, la tierra por el otro, el día por un lado, la noche por el otro. Hay división, hombre por un lado, mujer por otro lado. Pero viene Satanás y ¿qué hace? Borra la línea divisoria que está haciendo hoy día en la península ibérica. Está borrando la línea divisoria entre varón y hembra. Satanás quiere que la iglesia sea mundana. Él no quiere que tú andes en santidad, pero la disciplina permite que hay una línea de separación entre la iglesia y el mundo. Somos del día, no de la noche. Repaso rápidamente. Sí que 10 razones por las cuales es importante. 1, la membresía es bíblica. 2, fomenta orden. 3, es importante para la Santa Cena. 4, conlleva compromiso. 5, nos ayuda a cumplir las metáforas orgánicas e institucionales del Nuevo Testamento. 6, nos enseña a las personas a quienes debemos amar y advertir con más atención. 7, nos enseña quiénes son nuestros líderes. 8, enseña a los líderes quiénes son sus ovejas. 9, permite que haya disciplina. Y número 10, produce una línea de separación entre la iglesia y el mundo que Satanás quiere erradicar en nuestra generación. Y último punto para acabar este primer punto grande sobre la membresía. ¿Qué conlleva la membresía? 5 verbos bíblicos y luego pasamos a considerar el tema de la disciplina. Estos 5 verbos se pueden memorizar con un acróstico. Ceros, C-E-R-O-S, ceros. Fe. La membresía conlleva el congregarse con regularidad. Una persona que se congrega una vez al mes no puede estar como miembro en una iglesia local. No puede ser, lo siento. Si una persona está congregándose una vez al mes, hay que llamarle, sentarse con él y decirle, las cosas no se hacen así. Una persona en membresía se compromete con la iglesia todo lo que pueda. Fines de semana, entre semana. Es una persona comprometida con la iglesia. Y ni te digo, los ancianos y los diáconos tienen que ser omnipresentes en la iglesia. Cuando tú entras en tu congregación, siempre tienes que ver a tus ancianos y a tus diáconos. Un anciano, un diácono que no está omnipresente en la iglesia, tiene que darse de baja.
Número 2, la E, congregarse e edificar. Edificar la iglesia. Estamos en la iglesia para usar nuestros dones, talentos, para bendecir, amar, levantar en alto el nombre del Señor y fomentar la comunión con los hermanos. La iglesia no es para que tú vayas criticando con chismes. La gente más peligrosa en la iglesia del siglo XXI es gente vaga, perezosa, con demasiado tiempo libre y con un teléfono en la mano. ¿Cuántas iglesias se han dividido por gente con demasiado tiempo libre y el WhatsApp? ¿Cuántas iglesias, hermanos? Dios nos llama a edificar la iglesia. Si alguien delante de ti habla mal de un hermano, de una hermana en tu congregación local, tú tienes que saltar a su defensa. No permitas que nadie difame a nadie de tu familia espiritual. Mira, si yo me pusiera aquí y yo insultara a tu mujer, ¿no tendrías ganas de lincharme después del culto? Claro, porque tú amas a tu mujer con todo tu corazón. De la misma forma yo, si alguien se mete con mi esposa, pues claro, si nadie está mirando, pues le pego un puñetazo, ¿no? Si está mirando, pues le perdono, ¿no? Para que nadie vea nada. De la misma forma, en la iglesia somos familia. Y si yo no quiero que nadie maldiga el nombre de mi esposa, no puedo permitir que nadie hable mal de uno de mis hermanos en la fe. E incluso, si yo sé que mi hermano y mi hermana están en pecado, y estoy al tanto de unas cosas en su vida, no voy contando estas cosas por ahí. Aunque esta persona me haya hecho mucho daño, aunque haya sembrado falsas acusaciones, yo defiendo la honra, la buena reputación de esta persona, porque es mi familia. Hermanos, no permitamos que nadie difame a nadie en nuestra iglesia local. Número 3, C, congregarse. E, edificar. R, relacionarse. Pasar tiempo unos con otros. Conocer a los hermanos y hermanas de la iglesia. Y no solamente conocer a los demás, permitir que te conozcan a ti. A veces esta es la parte más difícil. Abre tu corazón. Pasa tiempo con tus hermanos y hermanas en la fe. La O. De nuevo, voy a recibir aquí pocos amenes. Ofrendar. Ofrendar. Haz tu pacto, hermano. Siembra tu semilla y recibirás 10,000 veces más. Aleluya. Ofrendar regularmente. Gálatas 6:6 te exige que ofrendas para sostener a la iglesia que te dé a ti de comer. Es decir, si tu pastor aquí es el pastor Juan Manuel, es el pastor Marcos, tu obligación delante de Dios es sostener económicamente la obra aquí. Ellos son obreros dignos y por lo tanto hacéis bien en sostener esta obra económica financieramente. Luego, si queréis ofrendar para un ministerio paraeclesial, Gedeones, Puertas Abiertas, el ministerio que fuese, ánimo adelante, pero tu primera responsabilidad como miembro es sostener la obra de tu iglesia local. La iglesia que te da de comer es esta iglesia la que tienes que sostener económicamente delante de Dios. ¿Tienes más dinero? ¿Quieres darlo a otro hermano, otra hermana? Ánimo adelante, pero cumple con tu responsabilidad. Y finalmente la S, C, congregarse, E, edificar, R, relacionarse, O, ofrendar, S, someterse. Someterse. No solamente someterte a las autoridades puestas por Dios en la iglesia, pero someteos los unos a los otros en un hermoso espíritu de amor fraternal no fingido. Un buen texto en este sentido, Filipenses 2, versículo 3, cada uno estimando a los demás como superiores a él mismo. Si tú crees que la persona que está a tu lado es superior a ti, te resulta muy fácil servirle. Pero si tú te crees mejor que la persona que está a tu lado, no vas a servirle. Piensas mal de él, criticas, hablas mal, difamas su nombre. Siempre piensa que todos los miembros de tu iglesia son superiores a ti y el servicio te saldrá de forma innata. Esto ya acaba el primer gran bloque de enseñanza en esta tarde. Ahora vamos a pasar a considerar el tema de la disciplina. Un breve repaso antes de entrar en el segundo punto y daros el bosquejo, los subpuntos. Hemos visto 5 puntos principales en este primer bloque. 1, que es la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes que se reúne regularmente con el fin de adorar a Dios, oír el evangelio predicado y participar de las ordenanzas. Hemos visto que es local, universal, es orgánica e institucional, es visible e invisible. 2, que es un miembro. Un miembro es alguien reconocido como tal por una iglesia local. 3, es bíblica la membresía. Hemos citado 10 pasajes demostrando que sí, podríamos haber citado más.
pero por no abusar de vuestra paciencia hemos escogido 10. 4, porque es importante la membresía, hemos dado 10 razones. Y número 5, ¿qué conlleva la membresía? 5 verbos, feros, fe, congregarse, amén. Y someterse. Bien. Número 2, bloque 2, disciplina. Ese es pesado, es una enseñanza, es mucho material, pero luego espero que como iglesia podáis estudiarlo juntos y luego trabajar estos puntos. Y si, pastor, quisieras que yo te pasara el estudio, también te lo puedo entregar. Número 2, disciplina en la iglesia. Disciplina, 4 subpuntos. 1, ¿qué es la disciplina? 2, ¿es bíblica la disciplina? 3, ¿cuál es el propósito de ella? Es decir, de la disciplina. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Y número 4, ¿cómo se ha de administrar la disciplina? Repito. 1, ¿qué es la disciplina? 2, ¿es bíblica la disciplina? 3, ¿cuál es el propósito de ella? Y número 4, ¿cómo se ha de administrar? Bien, número 1, ¿qué es la disciplina? La disciplina tiene 2 caras. Cuando pensamos en disciplina, tendemos a pensar en algo negativo. Es un azote, ¿no? Alguien te castiga. La disciplina también tiene un elemento positivo. Es un proceso formativo y correctivo. En primer lugar, la disciplina es un proceso formativo. Pensad en un profesor de matemáticas. Antes de ponerte el examen y luego castigarte por sacar menos de un 5, ¿qué tiene que hacer el profe de mates? Enseñarte. Primero te enseña. Y nos olvidamos de este elemento en la disciplina eclesial. Cada vez que tú estás recibiendo palabra de Dios aquí en la iglesia, recibes una enseñanza teológica, recibes lo que fuese aquí en la iglesia local, Dios te está disciplinando, te está formando en el sentido positivo de la palabra. Y tú puedes ser disciplinado de forma positiva de 2 maneras. 1, por medio de la buena enseñanza, y número 2, por medio de una buena vida, un buen ejemplo. Si los hermanos, hermanas en tu iglesia local llevan buenas vidas santas, te están disciplinando de manera positiva. Así que es muy importante, queridos, por vuestra salud espiritual, que estéis congregándoos en iglesias bíblicas. Huid de iglesias donde no se predica la palabra del Señor. En una iglesia sana, bíblica, con buenos ejemplos, Dios os va a ir transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Pero también el castigo también forma parte de la disciplina. Esto sería el elemento correctivo. Así que la disciplina, ¿qué es? La disciplina es un proceso tanto formativo, es decir, positivo, como correctivo, negativo. Así que la disciplina es positiva y negativa. Número 2. ¿Es bíblica la disciplina? De nuevo os voy a leer 10 versículos para defender la idea bíblica de la disciplina. Número 1, Mateo 18, 15 en adelante. Si tu hermano peca contra ti, coge el móvil, llama al pastor y contársele todo. No dice esto, dice simplemente porque seguramente algunos aquí habéis metido la pata en esta y tenido que corregir hermanos en el pasado por haberme llamado a mí en vez de reprender al hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y si no oyere estos 2 y 3, dilo a la iglesia. Y si no hiciera caso a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Entonces, la disciplina no empieza cuando excomulgamos a alguien de la iglesia, o cuando la iglesia decide retirar la Santa Cena de una persona que está andando de forma desviada. La disciplina empieza el primer momento que tú le llamas la atención a un hermano por un pecado en su vida. Ahí empieza la disciplina bíblica. Entonces, si tú ves un hermano, ahora mismo tú estás consciente de algo que está pasando en esta iglesia local, los miembros, me dirijo a los miembros, vuestra responsabilidad delante de Dios es dar un toque de atención a aquel hermano o aquella hermana, a solas, para que no se entere todo el mundo. Si no te hace caso, luego llevas un testigo, 2 testigos, pero que sean personas maduras. Porque si tú llevas un testigo no maduro o 2 testigos no maduros
y confrontas a una persona por un pecado secreto, ¿qué van a hacer estos dos inmaduros? Van a contárselo a todo el mundo y van a destrozar la vida del ofensor y también podrían producir una división en la iglesia. Siempre con un testigo maduro o dos testigos maduros. No escojas un payaso para que esté contigo cuando estás reprendiendo a una persona por estar en pecado. Texto número 1, Mateo 18:15 en adelante. Texto número 2 es el pasaje que os leí antes. 1 Corintios 5, todo el capítulo 1 al 13, cuando el tipo se está acostando con la mujer de su padre, y Pablo dice claramente que tienen que quitar de medio de ellos a aquel perverso. Disciplina. Hay que excomulgar a este hombre disciplinándolo. Y vamos a ver, si se arrepiente luego podrá volver a incorporarse en la iglesia. Pero mientras tanto tenéis que excomulgarlo. Texto número 3 es 2 Corintios 2, del 5 al 8. Y pensamos que este texto alude a 1 Corintios 5. Pensamos que alude al mismo hombre que estaba en la cama con su madrastra. Dice Pablo en 2 Corintios 2:5, si alguno me ha causado tristeza, no me lo ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es disciplina. Entonces este hombre estaba acostándose con la esposa de su padre. Es excomulgado de la iglesia. Pero de repente el hombre se ha arrepentido y se siente mal. Y de verdad no quiere seguir pecando, pero ahora está consumido por tristeza. ¿Y qué dice Pablo? Bueno, que sufra hasta que venga Jesucristo. No, hermanos, se ha arrepentido. Quiere andar en santificación. Recibidlo en el amor de Dios. Esto es disciplina, queridos. Ya estamos recibiendo al ofensor arrepentido. La meta de la disciplina no es machacar al ofensor, sino que sea convertido, que vuelva al Señor de su salvación. Versículo 4, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, vosotros que sois maduros, restauradle con espíritu de mansedumbre. Palabra de aplicación. Si tú eres el payaso de la iglesia, ¿cómo vas a tú corregir a alguien? ¿Quién te va a respetar a ti si eres el payaso de la iglesia? Tienes que ser serio, sobrio, hombres y mujeres serios con el Señor. Y cuando andas en seriedad ya tienes peso a la hora de llamar la atención a otra gente. Si eres un payaso y andas tonteando con el mundo, nadie te va a hacer caso cuando te toque a ti llamar la atención a otros hermanos. Gálatas 6:1. Texto número 5. Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Tú ves obras infructuosas, mundanas en la iglesia, reprendedlas. No hacéis bien en permitir mundanalidad en la iglesia. No somos el azúcar del mundo, somos la sal del mundo. La iglesia no puede tolerar mundanalidad. Hay que reprender cualquier manifestación mundana, pecaminosa en la iglesia del Dios Santo. Texto número 6. Segundo de Tesalonicenses 3:14 en adelante. Si alguno no obedece a lo que decimos por esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigos y amonestadle como a hermano. No hace falta explicación. Número 7, 1 Timoteo 1:19. Mantén la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora bien, esto no quiere decir, cuando yo era un cristiano recién nacido, nuevo, novato, y leí este texto, Pablo entregando a Himeneo y Alejandro a Satanás, me venía a la mente en una noche de Halloween, y él evocando espíritus malignos, y Pablo vestido de negro, entregando con velas a Himeneo y Alejandro. No, entregar a Satanás es una metáfora. Y lo que quiere decir el lenguaje nuestro es excomulgar. He excomulgado a Himeneo y a Alejandro de la iglesia. Es decir, al excomulgarlos de la iglesia del Dios vivo, estaban entrando en la esfera de Satanás, sin la cobertura del Señor Jesucristo.
Así que es un acto de disciplina. 2 falsos profetas, 2 falsos maestros fueron excomulgados de la iglesia. Ojalá todos los falsos profetas que hoy en día fuesen echados de la iglesia. En vez de ser multimillonarios, ¿no? Llenando estadios por todos lados. Ojalá volviéramos a usar piedras, ¿no? Como en el antiguo pacto. Echarlos de la iglesia. Texto número 8, Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones en la iglesia, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Una persona que está causando divisiones en la iglesia, chisme, murmuración, le llamas la atención una vez, le llamas la atención otra vez, y si sigue lo mismo, iglesia, echadlo, el tal se ha pervertido. Número 9, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bien, yo estoy aquí ahora en noviembre, estamos ya comiendo de naranjas. Digamos que aquí en la mano izquierda tengo una manzana, una naranja podrida. Y tengo aquí una bolsa de naranjas. Yo coloco esta naranja podrida en el bolso de naranjas buenas. Yo vuelvo en una semana, ¿qué habrá pasado con las demás naranjas? ¿Veis? Las naranjas sanas no sanan la naranja podrida. La podrida contamina a las naranjas buenas. Y por lo tanto lo mismo fue en la iglesia. Divisiones, chismes, murmuraciones. Estas personas son sumamente peligrosas y por lo tanto hace falta disciplina para defender la santidad de la iglesia de Cristo. Texto número 10. Cualquiera que se extravía, segundo de Juan 9-10, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Uno que se ha apostatado de la fe, negando doctrinas fundamentales del cristianismo, nosotros no podemos siquiera permitir que tal creyente entre en nuestra casa. Disciplina, enseñando a este hombre pervertido que lo que está haciendo está mal delante de los ojos de Dios. No hacemos bien en siempre tener hoy compasión, hoy pobre, rebelde, pobre no arrepentido. No, necesita ser reprendido en el nombre de Dios. Entonces nosotros disciplinamos por estas razones, hay más, pero el ejemplo supremo es Dios mismo. Nuestro Dios disciplina y por esto disciplinamos. Por eso, padres, vosotros que sois varones de Dios y sois de verdad nacidos de nuevo, vais a disciplinar a vuestros niños. Los padres pasotas, los padres que no quieren dolores de cabeza, no van a cumplir con su responsabilidad delante de Dios. Padres cristianos, somos llamados a disciplinar a nuestros niños. Y aquí tenéis varios pasajes donde Dios mismo disciplina a su pueblo. Primero, Salmo 94:12 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Dios corrige, Dios disciplina. Número 2, Hechos 5 del 1 al 11, Dios le quita la vida a 2 personas por haber mentido al Espíritu Santo, Ananías y Zafira. Menuda disciplina. Dios los quitó, no Satanás, hermanos, fue Dios el que los quitó la vida. Disciplina, pureza en la iglesia. Si tú sigues respirando es por la pura misericordia de Dios. Texto número 3, 1 Corintios 11, del 27 al 32, Pablo está hablando sobre no tomar la cena indignamente. Y luego dice algo muy fuerte. Por haber tomado la cena indignamente, versículo 30 de 1 Corintios 11, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Cuando dice duermen, ¿qué está diciendo? Están muertos. Por no haber discernido el cuerpo de Cristo, por ser unos egocéntricos pensando en sí mismos, Dios mismo, según el texto, los quitó la vida. Dios disciplina a los suyos.
Número 4, Hebreos 12 del 6 al 11, el pasaje más famoso que todos conocéis sobre la disciplina, que dice que Dios disciplina y azota a sus hijos. Dios no es un padre permisivo, Dios no es un padre posmoderno, Dios es un buen padre. Tú no has sido llamado a ser el amiguito de tu hijo, tú has sido llamado a ser el padre de tu hijo. Amigos habrá muchos, pero solo tiene un padre. Cumple con tu función paternal. Y luego número 5 tenemos muchos textos de Apocalipsis donde el Salvador Jesucristo disciplina a su iglesia con palabras de reprensión. Por ejemplo, tengo aquí una selección grande de textos. Apocalipsis 2, del 4 al 5, 14 al 16, 20 al 23, luego 2 veces en el capítulo 3 también. Y Jesús dice en el 3:20 de Apocalipsis: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Cristo disciplina a su iglesia. El Padre cree en la disciplina, el Hijo cree en la disciplina y el Espíritu Santo también cree en la disciplina, porque primero ha inspirado la Biblia. Por lo tanto, al decirnos que el Padre disciplina y el Hijo disciplina, el Espíritu respalda la disciplina. Y también dice Efesios 4:30 que si nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Si tú eres nacido de nuevo y tú estás aquí en esta tarde en pecado, yo no necesito saber cuál es tu pecado. Y yo no tengo que decirte desde el púlpito cuál es tu pecado. Porque si tú de verdad has nacido de Dios, ahora mismo el Espíritu Santo te está machacando. Y te sientes el ser humano más vil de sobre toda la faz de Cataluña. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios te está disciplinando. No permite que vivas en paz con tu pecado. Es una señal de verdadera conversión. El incrédulo, sin embargo, puede pecar, dar vueltas en el lodo, gozándose, alabando, muy feliz. Pero el nacido de nuevo no puede, porque es nacido de Dios y el Espíritu Santo disciplina al pueblo del Señor. Número 3, entonces hemos visto que sí es bíblica, dando 10 razones y comentando que el Padre disciplina, el Hijo disciplina, el Espíritu Santo disciplina. Número 3, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Y aquí podéis aprender estos 3 subpuntos. ¿Cuál es el propósito? Mediante 3 acciones. Tiene un propósito para arriba, para afuera y para adentro. La disciplina tiene un propósito para arriba, para afuera, para adentro. Me están entrando ganas de hacer un baile brasileño, Pastor Marcos, ¿eh? Arriba, fuera, dentro. Arriba, fuera, dentro. Dentro. Número 1, el propósito arriba. Romanos 2:24 dice: como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces la disciplina, en primer lugar, defiende el nombre de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra. Los cristianos no disciplinados, que no tienen frenos, que nadie les pone pegas para no pecar, están dando un pésimo testimonio en el mundo, poniendo en tela de juicio la gloriosa honra que le corresponde a nuestro Dios. El mundo necesita ver la distinción entre el mundo y el reino de Dios. Dios quiere que su iglesia sea sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y para poder honrar a Dios hace falta disciplina, para que podamos brillar con la gloria de nuestro Dios. Así que el propósito para arriba es defender la honra de Dios. Número 2, para afuera. Vuelvo al ejemplo del bolso de naranjas. Cuando nosotros ejercemos disciplina, estamos protegiendo las naranjas buenas. Porque las naranjas son vulnerables, no son todopoderosas y necesitan ser pues cuidadas. Y al nosotros velar por las naranjas buenas, estamos protegiendo a la iglesia. Aquí citaría el texto de Hebreos 12:15 de nuevo, no tolerar una raíz de amargura. Tú te topas con alguien en la iglesia que siempre está hablando mal, siempre criticando, falsas acusaciones, chismes, murmuraciones, naranja podrida. Hay que llamarle la atención a aquella persona antes de que cause estragos en la iglesia local. Incluso si la persona ocupa un puesto de autoridad y está haciendo lo mismo, chismes y murmuraciones, dice la palabra en 1 Timoteo 5:20, nosotros que somos pastores, para nosotros el listón es mucho más alto. Dice: a los ancianos que persisten en pecar, repréndelos ya delante de todos,
delante de todos para que teman. Porque claro, el pastor, el anciano, nosotros somos en cierto sentido más visibles. Y nuestros pecados pueden causar mucho más daño en la iglesia que los pecados de una oveja común y corriente. Así que al ejercer disciplina, estamos defendiendo la honra de Dios y también el bienestar de la iglesia local. Para que la iglesia entienda que así no se comporta un cristiano cuando hay una naranja podrida. Fijaros, Pablo mismo reprendió a Pedro por su hipocresía en Gálatas 2:11, ¿no? Pedro también tuvo que ser reprendido públicamente, ¿no? Esto protege a la iglesia, porque la iglesia en Galacia aprendió que esta conducta de Pedro no correspondía a un varón de Dios. Y número 3, así que para arriba, para afuera y ahora para adentro. Nuestra meta en la disciplina es la plena restauración del pecador. Es que el ofensor sea recibido una vez más a misericordia. No queremos que el perverso se pierda, no queremos que sea parte de la iglesia definitivamente, pero si aquel tío que está acostándose con la madre de su padre se arrepiente, mañana le recibimos con los brazos abiertos, perdonándole todo en el amor del Señor. En palabras del hermano francés Juan Calvino, dice: es conveniente que su maldad sea condenada, a fin de que, advertidos por la vara de la iglesia, reconozcan sus faltas, en los cuales permanecen y se endurecen cuando se les trata dulcemente. Tú, desde luego, llega una persona a tu iglesia, le tratas de forma dulce, con una sonrisa, Dios te bendiga, pero cuando empieza a pecar, ya es un miembro, empieza a hacer las cosas mal, claro, tu tono tiene que cambiar. No puedes decir: ¡ay, qué bonito eres, un rebelde, qué precioso eres, oh cabrita mía! No, tú tienes que hablarle duro, en el amor de Dios, con firmeza, siendo varonil, y reprenderlo con el fin de que vea que lo que está haciendo no está mal. De la misma forma con nuestros niños. Tu niño tiene las manos mojadas y está a punto de meter sus dedos ahí en el enchufe. ¿Qué le vas a decir? ¡Ay, qué bonito eres! Eres un niño precioso, te amo tanto. O sea, saca tu mano de ahí ahora mismo y vas a coger a tu niño, ¿verdad? Entonces, de la misma forma en la iglesia, tratamos a la gente dulcemente, de forma amorosa, desde luego que sí. Pero cuando hay pecado, cuando están andando de forma pecaminosa y no quieren someterse, el tono cambia. Pablo con las Gálatas, no, Gálatas insensatos. En Gálatas 3, versículo 1, estaba enfadado porque estaban alejándose de la doctrina del Evangelio. Así que nuestra meta entonces es ganar al hermano, según Mateo 18, 15, es restaurar al pecador, según Gálatas 6, versículo 1, es salvar su espíritu en el día del Señor Jesús, 1 Corintios 5, versículo 5. Entonces es necesario a veces que el ofensor pase por vergüenza con el fin de que sea restaurado a la iglesia. Nuestra meta entonces, queridos, no es matar, hacer daño, aplastar al ofensor. Siempre estamos pensando en su bienestar. Y el día que se arrepienta aquella persona, nosotros vamos a recibirle con los brazos abiertos en el amor de Dios, con lágrimas, gozándonos juntamente en Cristo. Para arriba, pues, la disciplina defiende al hombre de Dios. Para afuera, defiende las naranjas buenas, los que están siendo santificados. Y para adentro, la disciplina ayuda a que el pecador sea restaurado. Porque si solamente hablamos dulcemente, nunca va a darse cuenta de su error. Y finalmente, para acabar, pues esta segunda enseñanza, y pues tenemos un tiempo de descanso. Número 4, ¿cómo se ha de administrar la disciplina? ¿Cómo se ha de administrar? Y vamos a dividir esto en dos bloques. Subpuntos. 1, pecados que nadie más ve. Y 2, pecados cometidos en presencia de otra persona. Número 1, ¿cómo se administra la disciplina cuando hay pecados que nadie más ve? Y número 2, con pecados cometidos en presencia de otra persona. Pues bien, si un miembro de mi iglesia peca en su salón y nadie se entera de que nuestro hermano ha pecado, ¿qué podemos hacer como iglesia? Nada. No podemos hacer absolutamente nada. Ahí dependemos de la obra del Espíritu Santo de Dios. Porque si de verdad aquella persona es nacida de nuevo, tener por seguro que el Espíritu le va a estar machacando. Así que, en cuanto a pecados secretos que tú no puedes ver, no puedes hacer nada. No es tu responsabilidad porque no puedes enterarte. El Espíritu Santo se encarga de obrar ahí. Pero también es bueno
tener una persona, 2 personas de confianza a quien rendir cuentas con frecuencia sobre tu vida privada. Sobre todo los que no estáis casados. Esto es un hábito muy saludable, rendir cuentas. Ahora bien, número 2. ¿Qué hacemos entonces con pecados cometidos en presencia de otras personas? Pues bien, vuelvo a Mateo 18. Si tu hermano peca delante de ti, tú tienes que ir con él a solas, cara a cara, y hablar con él. Ahora bien, si tú eres una mujer y el ofensor es un hombre, pues lleva a tu marido contigo, o un hermano o otra hermana madura contigo, para que no sea un hombre y una mujer a solas. A solas con aquella persona, grupo reducido, llamas la atención a la otra persona. No vas contando nada a nadie. Defiendes hasta la muerte la reputación de aquella persona, aunque te haya hecho mucho daño, aunque te haya amado de todo, aunque te haya pegado en la cara, tú tienes que defender la reputación de aquella persona y rogarle que se arrepienta. No te hace caso, ¿qué haces? Luego llamas 1 o 2 testigos maduros en el Señor y volvéis a llamarle la atención. Si nos hace caso, luego lo decís a la iglesia, los pastores, los ancianos, ellos irán, hablarán con el ofensor en cuestión, y si con esta charla no se arrepiente, pues la iglesia tiene que o retirar a esta persona de la Santa Cena o excomulgarle directamente, porque no se está sometiendo a la autoridad delegada a la iglesia local. Pero también, hermanos, hay tal cosa como pecados gordos, visibles, públicos, como en el caso de 1 de Corintios 5, donde un hombre se está acostando con la madre de la esposa de su padre, y hasta la gente de la calle está diciendo, ni entre nosotros se nombra tal pecado, ¿no? Y en tal caso la iglesia tiene que actuar enseguida. Ahora bien, yo me imagino que antes de que este acto fuese de conocimiento público, que seguramente un hermano de la iglesia de Corinto, me imagino, se habría acercado a, no sé, a este hombre, llamémosle Pedro. Oye, Pedro, estás deshonrando el nombre de Cristo. Me gustaría pensar que alguien hubiese llamado la atención, pero ya que el pecado ha alcanzado tal notoriedad, la iglesia tiene que actuar. La iglesia tiene que defender la causa del Señor. No va a ser agradable. Nadie aquí va a disfrutar de retirar la Santa Cena de un miembro. Nadie va a disfrutar de tener que excomulgar a alguien. Lo hacemos con lágrimas en el alma, pero lo hacemos para la gloria de Dios. Porque el pastor nos dijo, nada más al empezar hoy, la iglesia no es de ningún hombre. La iglesia es del Señor. Predominan sus normas en esta casa, no las nuestras. Y aunque sea duro, por amor a la gloria de Dios, le tenemos que excomulgar. Evidentemente instándole a arrepentirse, a volver al redil del Señor, pero mientras siga en arrepentimiento, sin arrepentirse, pues que no forme parte de la membresía de la iglesia local. También en asuntos de pecados públicos, también tenemos que llamar la atención públicamente. En Filipenses 4:2 había 2 mujeres que estaban peleándose en la iglesia de Filipos, llamadas Evodia y Síntique. Y en aquel entonces, cuando tú recibías una carta de un apóstol, la carta no fue leída como hoy en día. La carta fue entregada al pastor y el pastor leía la carta a toda la iglesia. Imaginaros, queridos, yo estoy llegando ahora a Filipenses capítulo 4, están aquí a mi derecha sentadas las hermanas Evodia y Síntique, y de repente digo, en el nombre del apóstol Pablo, Evodia y Síntique, que estéis en paz. Delante de toda la congregación. ¿Por qué? Porque la pelea entre las hermanas era tan pública, tan notoria, que Pablo tuvo que reprender a los 2 hermanos públicamente. Así que los pecados privados los tenemos que reprender de manera privada, pero luego los públicos tienen que ser reprendidos también públicamente. Y ya os dijimos que en el caso también de los ancianos tienen que ser reprendidos públicamente. 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, y si persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Porque claro, también el pastor, el anciano, en este sentido tenemos más responsabilidad y por lo tanto tenemos que ser reprendidos más duramente.
Así que, a la luz de todo lo que hemos dicho sobre la disciplina, hago una breve recapitulación y luego descansamos. Número 1, hemos dicho que es la disciplina, es un proceso positivo y negativo, formativo y correctivo. Pensad en el profesor de matemáticas. Te enseña antes de ponerte el examen y luego castigarte. Número 2, ¿es bíblica la disciplina? Hemos visto 10 argumentos para decir que sí, y hemos explicado que el Padre disciplina, el Hijo disciplina, el Espíritu Santo disciplina. Desde luego que sí, es bíblica. Número 3, ¿cuál es el propósito? Pensemos en el baile brasileño. Para arriba, defender la honra de Dios. Para afuera, defender las naranjas. Para adentro, restaurar al pecador. La meta no es matar al ofensor, sino que sea restaurado. Y número 4, ¿cómo se ha de administrar? Pues pecados que nadie más ve, no podemos hacer nada. Pero en cuanto a pecados públicos, si este pecado público solamente se comete delante de ti, tú a solas representas a aquella persona para que sea restaurado, sigues las pautas de Mateo 18, pero si es un pecado notorio, nefasto, público, como en el caso de Evodia, Sintique, como en el caso de 1 Corintios 5, el tipo acostándose con su madrastra, luego la iglesia tiene que tomar medidas públicas. Así que con esto cerramos este segundo bloque. Hemos visto 2 cosas, la membresía de la iglesia, la disciplina de la iglesia. Vamos a orar al Señor dándole gracias y luego pues podemos descansar un tiempo antes de pasar ya a la predicación esta tarde. Oremos al Señor.